Había una vez un instante tan breve, tan brutal, que cambió todo. Un aleteo. Un grito. Y de repente, el cielo se llevó lo más valioso que tenía. ¿Tú qué harías si alguien te arrebatara a tu hijo? ¿Hasta dónde llegarías para recuperarlo? Quédate, porque esta historia te va a romper el alma y después te la va a reconstruir. La sabana dormía bajo el sol del mediodía. El pasto se mecía despacio, como si el viento le contara secretos. Las acacias proyectaban sombras cortas sobre la tierra reseca, y en ese calor denso y silencioso, la vida seguía su curso sin pedir permiso. Ahí, recostada bajo la sombra de un montículo de termitas, descansaba una leopardo. A su lado, su único mundo, un cachorro de apenas unas semanas de vida. Ojos grandes, curiosos, llenos de esa inocencia que solo existe antes de que el peligro te enseñe a tener miedo. El pequeño brincaba entre las hierbas altas, persiguiendo grillos, imitando movimientos de caza que aún no entendía del todo. La madre lo observaba sin moverse, pero sin dormirse tampoco. Cada paso del cachorro era registrado por ella con una mezcla de ternura y angustia. Estaban solos. Millas y millas de territorio sin otro leopardo cerca. Ella había cruzado llanuras quemadas y ríos con cocodrilos para llegar hasta aquí, a este rincón que olía, apenas, a paz. Pero en la naturaleza, la paz no es una promesa. Es solo una pausa. El cachorro dormía enroscado bajo la sombra de una roca blanqueada por el sol. La madre, tendida en el polvo, respiraba lento. Los ojos entrecerrados, pero siempre alerta. El zumbido de los insectos llenaba el aire. Los pájaros tejedor charlaban a lo lejos. Era uno de esos momentos que parecen eternos, hasta que dejan de serlo. Muy arriba, casi invisible contra el cielo sin nubes, un águila calva trazaba círculos. Su vuelo era elegante, calculado. Y su vista, implacable. El cachorro, aunque camuflado para la mayoría de los ojos, no podía esconderse de esa mirada de depredador. Pero el águila no actuaba por hambre. Esto era algo más antiguo, más visceral, venganza. Días atrás, el cachorro curioso había perturbado su nido enclavado en los acantilados del este. Y la naturaleza tiene sus propias formas de cobrar deudas. La madre no escuchó nada. El viento se llevó el susurro de las plumas. Solo había calor. Solo silencio. Y luego. Un golpe de viento. Un chillido desgarrador. Y el cachorro ya no estaba en el suelo. Las garras del águila lo habían atrapado. Sus alas poderosas batían contra el sol mientras ascendía, llevándose con ella lo más importante que existía en ese mundo. El grito agudo del cachorro cortó el aire como un cuchillo. La madre saltó de golpe. Sus músculos, tensos de terror, sus ojos clavados en esa silueta que subía, llevándose su razón de vivir. Rugió. Y empezó a correr. Cruzó el claro a toda velocidad, levantando nubes de polvo con cada zancada. Sus ojos no se apartaban del cachorro, que colgaba en el aire con las patitas moviéndose desesperadamente. Adelante, un árbol seco y alto se alzaba como un esqueleto hacia el cielo. Ella viró hacia él sin pensarlo. Sus garras encontraron la corteza y empezó a trepar con una urgencia que no conocía límites. La madera crujía bajo su peso. El árbol gemía. Pero ella siguió. Hasta la rama más alta, ese dedo retorcido que apuntaba al cielo, que apuntaba al águila, que apuntaba a su hijo. El sol le daba directo en los ojos. El águila, sorprendida por esa persecución desde abajo, bajó un poco su vuelo. Y la madre se agazapó. Todo su cuerpo se convirtió en un resorte a punto de soltarse. Nunca había volado. Nunca había saltado hacia el cielo. Pero hoy, por su cachorro, iba a intentar lo imposible. Si esta historia te está tocando el corazón, compártela. Hay personas que necesitan escuchar que el amor de una madre no tiene fronteras, ni siquiera las del cielo. La leopardo había cazado antílopes usando la oscuridad como aliada. Había derribado jabalíes con precisión quirúrgica. Era maestra del suelo, de la velocidad, del silencio. Pero el cielo no era su territorio. Nunca lo había sido.
El águila volvió a girar. Su envergadura cubría al cachorro como una sombra oscura que se movía sobre la tierra. El pequeño colgaba como una hoja en el viento. La madre respiró hondo. Su cola se agitó una sola vez. Cerró los ojos un instante, no de miedo, sino de concentración. Ajustó su peso. No había forma de practicar este salto. No había segunda oportunidad. Abajo, la llanura ardía, seca, dura, sin misericordia. Saltó. El tiempo se fragmentó. Era una llama dorada lanzándose contra el azul infinito. Las patas extendidas, el cuerpo recto como una flecha, cortando el aire. El águila la vio venir, pero demasiado tarde. El choque fue brutal y repentino. Las garras rasgaron las plumas. Un grito estridente llenó el cielo. No era la madre. No era el cachorro. Era el águila. El cachorro quedó libre. Y cayó. El águila se tambaleó, las alas batiendo sin control. La madre cayó también, girando en el aire, buscando dónde aferrarse, intentando frenar lo inevitable. Su cuerpo golpeó la tierra con una sacudida que le recorrió los huesos. Se levantó despacio. Adolorida. Pero viva. Y sus ojos buscaron, desesperados, entre el pasto seco. ¡Ay! Una pequeña forma inmóvil en la hierba. En esa llanura que no perdona nada, el cachorro yacía sin moverse. El polvo fino como harina de hueso se asentaba sobre su cuerpecito vulnerable. No se veía ningún movimiento en su pecho. Ningún suspiro. Su boquita entreabierta permanecía en silencio absoluto. La madre se acercó cojeando. Esa vieja lesión que cargaba desde hace meses le recordaba su precio con cada paso. Emitió un sonido bajo, gutural, mitad gemido, mitad orden desesperada, mientras empujaba al cachorro con el hocico. Primero suave. Luego con más y más urgencia. Los segundos pasaban como piedras en el estómago. Un minuto entero de silencio que pesaba toneladas. Y entonces, un temblor. Apenas perceptible. Un hilo de aire entrando a unos pulmones diminutos. Los ojos, antes apagados, parpadearon. La mirada, perdida todavía. El cuerpo, flácido, pero, vivo. La madre se irguió a su altura completa. Los hombros arqueados, la figura imponente contra el cielo inmenso. Como si su sola presencia fuera suficiente para mantener a raya a la muerte misma. Y supo que no había tiempo que perder. Con delicadeza, tomó al cachorro por el pellejo del cuello. Las patitas colgaban sin fuerza, pero el pecho subía y bajaba. Frágil. Pero vivo. Ella dio la vuelta, alejándose de esa llanura que había sido su hogar y su pesadilla al mismo tiempo. En el horizonte, apenas visible entre el calor que ondulaba el aire, había algo diferente. Una construcción pequeña. Una estación de guardabosques. Olía a gasolina y metal. A humanidad. A algo que ella siempre había evitado. Pero siguió caminando hacia allá. El sol le quemaba el lomo sin compasión. Cruzó barrancos tallados por la lluvia, se abrió paso bajo arbustos espinosos que le arañaban la piel, atravesó tierra partida por la sequía. Su instinto le gritaba que se detuviera, que se escondiera, que se alejara de los humanos. Pero algo más fuerte que el instinto la empujaba hacia adelante. Una vez había huido aterrorizada ante el rugido de los motores. Hoy caminaba hacia ellos con una calma que venía de muy adentro. El miedo ya no importaba. Solo importaba ese pequeño cuerpo entre sus mandíbulas. El guardabosques la vio primero. Ella estaba sentada justo afuera de la cerca. El cachorro entre sus patas delanteras. No gruñó. No al principio. Solo cuando él se acercó demasiado, entonces sí, un susurro de advertencia. Él se detuvo. Llamó por radio. Esperó. Llegaron más personas. Veterinarios. Expertos. Hablaban en voz baja, sin apartar los ojos de ella. Usaron herramientas largas y guantes acolchados. Trabajaron rápido, con cuidado. Levantaron al cachorro, lo envolvieron con gentileza, lo llevaron adentro.
Ella no entró. Pero tampoco se fue. Se quedó. Quieta. Vigilante. Esperando sin saber exactamente qué esperaba, pero sabiendo, en algún lugar más allá de las palabras, que su cachorro tenía una oportunidad. Más tarde, el pequeño dormía. Vendado. Respirando. El zumbido de las máquinas médicas había reemplazado el canto de los insectos. Y desde un árbol en sombras, del otro lado de la cerca, dos ojos dorados brillaban en la oscuridad. Fijos. Silenciosos. Esperando. Historias como esta nos recuerdan algo que a veces olvidamos, que el amor más feroz del mundo no necesita palabras para hacerse entender. Que una madre, sin importar la especie, es capaz de tocar el cielo con tal de proteger a su hijo. Y que cuando los humanos y la naturaleza se encuentran con respeto y compasión, pueden salvarse mutuamente. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video y suscríbete para que sigamos trayéndote más historias así. Compártela con alguien que necesite recordar hoy que el amor verdadero no se rinde. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace que estas historias lleguen más lejos y que más animales tengan una oportunidad de sobrevivir.